Vamos a tratar de estudiar un tema que va a ser muy importante para sus vidas personales. Vamos a tratar de hacerlo un poco rápido por el tiempo, pero si tienen alguna inquietud o pregunta, pueden levantar la mano y pueden preguntar. El tema se llama el linaje de Jesús, ¿cierto? El linaje de Jesús. ¿Qué entienden ustedes por la palabra linaje? Descendencia, ¿cierto? ¿Qué más es el linaje? ¿Qué más es? Sí, la parte de la descendencia está incluido como la genética, ¿cierto? La genealogía. Y vamos a analizar la genealogía de Jesús. No en la manera como de manera genética, ¿no? Sino en lo que la palabra linaje significa realmente de manera espiritual, como lo usa la Biblia. El linaje de Jesús. ¿Por qué es importante este tema? Porque todos los redimidos que van a estar en el cielo van a pertenecer al linaje de Jesús. Quiere decir que si yo quiero ser salvo, debo pertenecer a este linaje, ¿ya? Al linaje de Jesús. Algunos de ustedes han escuchado el libro El Código Da Vinci. Bueno, es un libro que nos habla precisamente del linaje de Jesús, pero de una manera aberrante, ¿no? Ahora en el transcurso del tema lo vamos a analizar. La palabra de Dios en Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. Recuerden este contexto, está en Apocalipsis, están en el trono de Dios, y hay un libro abierto, perdón, hay un libro cerrado con 7 sellos y no hay quien lo pueda abrir, ¿recuerdan? Y entonces Juan lloraba y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Esa faceta de Jesús la estudiamos en Darién, ¿recuerdan? En la cena. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y esta faceta es la que vamos a estudiar hoy. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. León de la tribu de Judá, pero también la raíz de David. La raíz de David. Vamos a analizar qué importancia tiene ese título para Jesús. Y para eso vamos a analizar la casta de ese linaje. ¿Saben qué es la palabra casta? ¿Qué significa la palabra casta? Sí, tiene que ver también con la genealogía, ¿no? Las personas por lo regular se parecen a sus padres, a sus progenitores. Y entonces sus facciones y también sus modales reflejan esa herencia. Y hablando de linajes reales, se le llama casta. Entonces se le dice, por ejemplo, el hijo tiene la casta del padre, o sea, tiene la clase del padre, se parece, el reflejo, sí. Entonces el linaje de Jesús, vamos a analizar cuál es la casta de ese linaje. Y la casta de ese linaje me dice lo siguiente. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él. ¿Y como raíz de qué? De tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Los linajes humanos, los linajes reales humanos, por lo regular, tienen parecer y hermosura, ¿cierto? Pero el linaje de Jesús no tenía tal condición. Era sin parecer y sin hermosura, para que no tuviera atractivo para desearlo por el parecer. Algunos han estudiado la posible apariencia de Cristo. Ustedes saben que hay una apariencia de Cristo que nos han vendido que no es real, ¿no? Que es el tipo griego, mono o guisarco, todo una belleza de hombre, porque
detrás de eso hay un fondo humano que está detrás de un reinado, del reinado de este mundo. Miren, algunos estudiaron la posible apariencia de Jesús y de acuerdo con un artículo publicado en el 2004 por la revista británica News Nation, esta sería una posible representación verdadera de la cara de Cristo. Sin atractivo, ¿cierto? No sé cuáles eran los criterios que ellos tomaron para eso, pero consideran que Cristo debió ser más o menos así. Estudiaron la genealogía de María, estudiaron el prototipo del hombre de la época de Jesús, estudiaron la descendencia judía y llegaron a estas conclusiones, a esta apariencia. Pero no era importante la apariencia física de Cristo. La belleza de Cristo estaba ¿dónde? Interiormente. El linaje de Cristo, o sea, nosotros, no hemos de preocuparnos tanto por la belleza física. No quiere decir de que seamos descuidados en el cuidado personal, ¿no? Sino que no hemos de estar esclavos de la vanidad, porque realmente la belleza que nosotros debemos de dar a conocer al mundo es espiritual, es interior, es de carácter. El linaje de Jesús tiene una condición, y es que no es una mayoría, una gran cantidad de personas sus descendientes, sino que son poquitos. Isaías también dice, hablando de ese linaje, Isaías 17:6 dice, y quedarán en él rebuscos. Aquí está hablando del contexto de que el pueblo de Dios será azotado, que el pueblo de Dios será zarandeado, que el pueblo que dice ser del linaje de Jesús será removido. Ustedes sabían cómo se bajan la semilla del olivo, cómo se baja el fruto del olivo del árbol. ¿Cómo se baja? Con una vara lo azotan, ¿cierto? Y las pepas empiezan a caer. Es azotado. Y entonces, tomando esa figura, después de haber sido azotado, el sembrador vuelve a buscar el rebusco, o sea, las pepitas que hayan podido quedar en las ramas. Y dice allí que el pueblo de Dios será como el rebusco, o sea, lo que queda. Apocalipsis lo describe como el remanente, ¿cierto? El resto, el rebusco. Como sacuden el olivo 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas, más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Llegamos a un punto donde la Biblia es no solamente un mensaje para el pueblo de Dios, sino que como fue inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia maneja un lenguaje hermosamente poético y hermosamente organizado de tal manera que el Apocalipsis hasta el Génesis se concatenan perfectamente. Y Isaías me está hablando de una manera figurativa de un olivo donde pueden quedar 4 o 5 en sus ramas, más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Esos 4 o 5, cuando la Biblia use números, pónganle cuidado, ¿cierto? El que lee entienda, dice Apocalipsis, el que tenga sabiduría. Los números son mensajes, así como las letras y las palabras son mensajes, en la palabra de Dios los números también. 5 ramas, es el mensaje de este versículo, 5 ramas. Y me está hablando del contexto de la descendencia de Jesús, el resto, la raíz del linaje de Cristo. Vamos a ver qué significan esas 5 ramas. La primera rama la encontramos en Mateo. Esas 5 ramas, me adelanto un poquito por el tiempo, se refiere a los 5 evangelios. ¿Cuáles son los 5 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Falta uno. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y... ¿cuál es el otro evangelio? Bueno, el otro evangelio es Apocalipsis. Cuando el primer ángel dice que tenía el evangelio eterno para darlo a los moradores de la tierra, ese evangelio eterno que va a dar el ángel no es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿cierto?
es verdad presente. El evangelio que va a dar el mensaje del primer ángel es: la hora de su juicio ha llegado. El juicio es parte del evangelio. Y entonces vamos a analizar que son 5 evangelios, que esas 5 ramas donde está descrito el linaje de Jesús representa a cada uno de los 5 evangelios, porque cada uno de los 5 evangelios tienen facetas diferentes de la obra de Cristo, las 5 facetas de Cristo. Y Mateo empieza con el rey del reino de los cielos. Si ustedes abren Mateo, el primer capítulo, encuentran ¿qué encuentran en el primer capítulo de Mateo? Una genealogía, una descendencia, un linaje, ¿cierto? Y ese linaje viene por José. José no fue el padre biológico de Jesús, pero se le conocía como el padre de Jesús, realmente fue su padrastro. Y José tenía una descendencia, tenía unos progenitores que venían, ¿de dónde? De David. De la rama de David venía José. Y por eso Jesús cumple con la profecía mesiánica de que iba a ser de la raíz de David, ¿cierto? De la raíz de David. Ustedes van a encontrar en Mateo, cuando tengan tiempo de estudiar todo Mateo, tengan en cuenta que el único libro que habla del reino de los cielos es Mateo. Y ustedes dirán, no, pero ¿cómo así? Y los profetas, y Juan, y yo les pongo esta tarea: busquen un versículo que diga el reino de los cielos, que lo encuentren en otro libro diferente a Mateo. No lo van a encontrar. El único autor que habla del reino de los cielos es Mateo. ¿Ya? Destaca la figura real de Jesús, y por eso aparece la genealogía real. María también descendía de David, por otra rama, ¿cierto? David se bifurcó en 2 ramas, una era un hijo que se llamaba Natán y otra era Salomón. De Salomón descendió José, el padre adoptivo, y de Natán descendió María, la madre biológica. ¿Me comprenden? Entonces Mateo hace énfasis en la genealogía de José, porque es la parte real. El único que le puede dar herencia real es un hombre, el padre. La mujer no le podía dar herencia real a nadie. Es más, la mujer nacía sin herencia real. Cuando un hombre era rey, oraba porque tuviera hijos varones. No importaba que fuera el padrastro. No importaba que fuera el padrastro. Cuando un hombre era rey, oraba por tener hijos varones. ¿Por qué? Porque si no tenía hijos varones, no había ¿qué? Descendencia. Hasta ahí llegaba, ¿cierto? Porque si todas eran mujeres, se cortaba la descendencia. Sí. Entonces miren, Mateo destaca la genealogía de Jesús, y esa rama de Mateo está escrita en Jeremías. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. ¿Cierto? Lo está diciendo Jeremías. Renuevo viene del hebreo semach. Semach significa rama. Y renuevo no es las primeras ramas del árbol, sino después de que el árbol ha sido podado, o el árbol ha sido cortado, ¿cierto? Con el tiempo, muchos años después, de sus raíces, o de su tronco, de su vástago, de su cepa, perdón, brota un renuevo. Sí, David era la raíz. Su realeza, su reinado, ¿cierto? Predominó 500 años antes de Jesús. Y luego de él brotó un renuevo, que fue Cristo. Es importante conocer esta figura de Semach como renuevo, porque
nosotros vamos a cumplir esa condición. Cristo no reinó literalmente en la tierra como rey, pero sí reinó sobre Satanás. Le quitó el señorío y él se convirtió en el señor de este mundo. Pero él se fue y su descendencia, su linaje en la tierra, tiene que llegar a brotar como renuevo en los últimos días antes de que él venga. Y ese debe ser nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel espiritual. La otra rama, ya vimos la primera, Mateo, la otra rama es Marcos. ¿Cuál es el énfasis de Marcos? ¿De qué habla Marcos de Jesús? Marcos hace énfasis en el Jesús como siervo. Mire, Mateo el rey, pero Marcos hace referencia al siervo. Y Marcos es el evangelio que más milagros describe de Cristo. El siervo que está sirviendo ¿a quién? A la humanidad. Y por eso Marcos utiliza mucho la palabra inmediatamente. Jesús inmediatamente, o sea, un siervo que está prestando un servicio presto por la raza humana. Esa es la otra rama de Jesús. Y está descrita en Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Simbólicos quiere decir que están representando al pueblo de Dios, al linaje de Dios. He aquí yo traigo a mi siervo, ¿cierto? ¿Qué es el siervo? El renuevo, el semash, el renuevo, ¿cierto? Como un siervo, ya lo vimos como un rey, ahora como un siervo. Y Lucas, Lucas la otra rama. ¿Cómo es esa rama de Lucas? ¿Cómo lo describe Lucas? Lo describe como el hijo del hombre. En Lucas 3 ustedes encuentran la genealogía de María, no la de José. No es la misma genealogía de Mateo, es la genealogía de María. Lucas capítulo 3. ¿Y por qué la genealogía de María? ¿Por qué Lucas no utiliza la genealogía de Jesús, de Mateo, la genealogía de José? Porque Lucas le va a hacer énfasis a Jesús como el hijo del hombre, o sea, el humano, el encarnado, el que le dio vida biológica, el que le dio naturaleza humana a Jesús fue su madre, María. Por eso Lucas utiliza la genealogía de María. Y esa rama está descrita en Zacarías 6:12. Zacarías 6:12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, o sea, el hombre, el humano, cuyo nombre es ¿quién? Semash. Cuando la Biblia diga que el nombre de Jesús es fulano de tal, pongan mucha atención, porque son mensajes poderosos. Los nombres de Jesús en la Biblia. Cuando dice que el nombre de él es Semash, o sea, renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Está profetizado. Esas palabras proféticas escritas hace muchos años se deben estar cumpliendo en nuestros días y se están cumpliendo. Y ese renuevo, ese semash de un Jesús que murió en la cruz, que resucitó y que está a miles de años luz de distancia nuestro, debe brotar. ¿Dónde? En nuestros corazones. En esta raíz de tierra seca, interiormente debe estarse germinando un semash, una rama de Jesús. Si tú no llegas a ser un renuevo o una rama de Cristo del linaje real de Jesús, no vas a entrar al cielo. Porque tú tienes que hacer primero una obra en esta tierra y es representar ese linaje real de Jesús. ¿Cómo? Con un carácter transformado a su imagen y semejanza. Porque tienes la raíz de Cristo incrustada ahí. Una raíz no da el brote de una especie diferente a la que corresponde. Si es raíz de olivo, da ramas de olivo, ¿cierto? Pero si es raíz de otra planta, va a dar ramas de otra planta. Por eso él dice, por los frutos los conoceréis. Nosotros debemos de pertenecer a ese linaje. Pongámonos, por ejemplo, en los pies de los ángeles en el cielo.
Supongamos e imaginémonos que estamos en el cielo y que somos ángeles y que miramos desde el cielo a la tierra. ¿Qué verán los ángeles? Si ellos miran al horizonte, si ellos miran al occidente, al norte, se encuentran con el trono de Dios. Si miran el panorama horizontal, van a ver hermosuras, bellezas, ¿cierto? La creación de Dios sin pecado. Pero si miran hacia el sur, si miran hacia abajo, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar la tierra. Y nosotros los habitantes de esa tierra. Y esa tierra para ellos es como un lugar estéril. A pesar de que nosotros vemos aquí árboles y vemos cosas maravillosas, no se comparan con lo maravilloso que hay en el cielo. Esto es como raíz de tierra seca. Y aquí es donde vive la semilla que está sembrada por Cristo. Y esa semilla debe fortalecerse, echar raíces y brotar en medio de la sequedad. O sea que en medio de esta tierra, que no promete nada, ¿cierto? Brotará la raíz, brotará el renuevo de Jesús en los corazones de sus hijos, para que estos lleguen a ser los reyes, porque el linaje es real. ¿Los reyes de quién? Del universo entero. ¿De dónde salieron los reyes? Se preguntarán los ángeles en muchos años después de que esto pase. ¿De dónde salieron esos reyes? Esos humanos. ¿De dónde salieron? Esos humanos que se parecen a Jesús. ¿Salieron de dónde? De la tierra, ¿cierto? Estaban sembrados bajo la esterilidad de la tierra, brotaron allí y ahora son hermosos. Hablando de la hermosura de carácter, recuerden, ¿no? Sin parecer y sin hermosura, pero con la hermosura del carácter de Cristo. Vamos a la cuarta rama. La cuarta rama es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene un énfasis en Jesús y es el Hijo de Dios, ¿cierto? Ya vimos a Jesús en Mateo como el Rey, en Marcos como el Siervo, en Lucas como el Hijo del Hombre, y Juan hace énfasis en Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando dice el Hijo de Dios, hace énfasis en Él como Dios. Por eso Juan comienza en el versículo 1. ¿Lo recuerdan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Juan dice, aquí yo voy a presentar a Jesús como Dios, porque Él es Dios. Esa es la rama número 4. ¿Y a dónde está profetizada por los profetas? En Isaías también, capítulo 4, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová, ¿cierto? ¿Qué dice este versículo? ¿Quién es el renuevo? ¿De quién es? De Jehová el Padre. Y entonces aquí se hace énfasis de que el Padre es realmente ¿quién? La raíz. La raíz de este renuevo, ¿quién es? El Padre. ¿De dónde brota Jesús? Porque Jesús vino a la tierra por la voluntad del Padre. ¿Por qué tomó la forma humana? Por la voluntad del Padre. ¿Por qué murió en una cruz? Por la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si usted lee el Evangelio de Juan, va a encontrar por donde quiera a Jesús diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Perdón, no dice por donde quiera, perdón. Él va a encontrar a Jesús hablándole al Padre, y el único versículo donde él dice ser el Hijo de Dios, lo va a encontrar en Juan 9. Vamos a mirarlo un momentico porque esto es muy importante. Jesús nunca se autodenominó el Hijo de Dios, sino que se autodenominaba el Hijo del Hombre. Pero a un personaje de Juan 9 se le presenta como el Hijo de Dios, o sea, se le dice que Él es Dios en persona. Juan 9, el versículo 35. Este es el ciego de nacimiento. Dice, oyó Jesús que le habían ¿qué? Expulsado de la sinagoga. ¿Será que Jesús se preocupa cuando lo expulsan a uno de la sinagoga? Por ahí andan desesperados buscándome para entregarme en una carta. Y yo ya sé qué carta es, ¿cierto? Este ciego lo expulsaron de la sinagoga por confesar que el que le había devuelto la vista
era Jesús. Y por eso lo echaron. Y Jesús fue y lo buscó. ¿Cuántas personas quisieran que ese Jesús que hacía milagros, que devolvía la vida a los muertos, lo buscara? A ese ciego de nacimiento que no era nada, que era una raíz de tierra seca, era un mendigo que nunca había visto. A ese Jesús fue y lo buscó y le dio el honor más grande que le pudo dar a un hombre. ¿Por qué? Porque dice, le halló y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, ¿crees tú en Dios? ¿Crees tú que el Mesías, el Dios humanado, ¿cierto? ¿Tú crees en Él? Y el ciego, ¿qué le dice? ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? ¿Y cómo se le presentó? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios, el que te sanó. A nadie se le presentó así, solamente más adelante a Caifás, a Caifás, cuando le hace la pregunta, dinos si tú eres el Hijo de Dios, dijo, tú lo has dicho, ¿cierto? Pero no lo dijo él, tú lo has dicho. El Hijo de Dios, la cuarta rama. Por donde quiera usted coger a Juan, va a encontrar el protagonista Jesús, pero haciendo la voluntad del Padre. Y Juan es el único que describe en el capítulo 17 la oración de Jesús, que oró en el aposento alto el día de la Santa Cena, por sus discípulos. Yo quiero que estos, ¿cierto?, sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, el Padre, el Hijo de Dios igual a Dios. Entonces, en aquel tiempo, Isaías 4:2 dice, el renuevo de Jehová, la Shemach de Jehová, la Shemach del Padre, será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. O sea, cuando esta tierra seca haya sido transformada, recreada nuevamente, y todo esto será la hermosura del universo. Ahora miremos el quinto evangelio. ¿Cuál es el quinto evangelio, la quinta rama? Apocalipsis. ¿Y qué énfasis hace el Apocalipsis? El juez. Usted puede leer el Apocalipsis por donde sea y va a encontrar que es juicio, el juicio de Dios. Porque el Apocalipsis representa las fiestas otoñales, las ceremonias judías otoñales que tenían que ver con el día de expiación. Los evangelios representan las fiestas de primavera. Las fiestas de primavera es la Pascua, ¿cierto?, el Pentecostés. Pero la fiesta del día de expiación está representada es por Apocalipsis, y esas fiestas de día de expiación son las que están por cumplirse espiritualmente. Nosotros estamos a las puertas de que se cierre la puerta de gracia, que se acabe el juicio. Apocalipsis representa a Jesús como el juez, por eso ustedes pueden buscar donde quiera, cualquier capítulo de Apocalipsis, hagan el ejercicio. Busquen en cualquier capítulo de Apocalipsis, ¿dónde encuentro yo a Jesús aquí como el juez? Y lo van a encontrar. En todo capítulo de Apocalipsis hay una faceta de Jesús como juez. Y esa rama estaba en Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré renuevo, Shemach, justo. Reinará como rey, como lo vimos en Mateo, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Juicio y justicia. Nazaret. ¿Qué tiene que ver Nazaret con la raíz de David? ¿Qué relación tendrá Nazaret con la raíz de David? ¿Dónde nació Jesús? Bueno, nació en Belén accidentalmente, ¿recuerdan? Bueno, no accidentalmente, se tenía que cumplir la profecía. Y tú Belén Éfrata, ¿sea? Donde era, ¿quién? ¿Quién era de Belén? ¿Qué rey fue de Belén? David. Por eso Jesús tenía que nacer en Belén. Y por eso sucedió lo que sucedió. Sus padres vivían en Nazaret. ¿Sus padres eran descendientes de quién? De David.
¿y por qué vivían en Nazaret y no vivían en Belén? ¿Por qué cuando iban a ser empadronados, o sea, cuando se hizo un censo de César Augusto, todavía no, huir no, César Augusto hizo un censo y las personas tenían que ir a sus lugares de origen para ser empadronados, o sea, censados. Por eso María y José tuvieron que viajar de Nazaret norte, ahora lo vamos a ver, y bajar a Belén, al sur, a Judá. Belén es de Judá. Y allí ser empadronados. Y allí nació, se cumplió la profecía porque nació Jesús, el renuevo de David, de la raíz de David. ¿Por qué Nazaret? ¿Qué tiene que ver Nazaret? Miren, Nazaret es una pequeña aldea. Esa aldea no era tan antigua como lo era Belén, ¿cierto? Belén nació David, hacía 500 años había existido David, pero Belén existía mucho tiempo atrás. Entonces Nazaret era más moderna. ¿Por qué se formó Nazaret? Mateo 2:23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Jesús, ¿cierto? Dice que estaba profetizado que iba a ser llamado ¿cómo? Nazareno. ¿Y dónde encuentran ustedes un versículo profético que diga que Jesús se iba a llamar Nazareno? ¿Por qué Mateo está diciendo eso? Si en ninguna parte de la Biblia, ningún profeta dice que Jesús se iba a llamar Nazareno. No lo dice ningún profeta. Mateo lo está diciendo. ¿Se lo inventó Mateo? ¿Qué está queriendo decir Mateo cuando dice que los profetas habían dicho que se llamaba Nazareno? Parece que Sansón no era nazareo, o sea que era reservado solamente, pero no es lo mismo nazareo a nazareno. No es, son dos raíces diferentes. Algunos interpretan así. Algunos dicen se ha llamado Nazareno porque hizo el voto de Nazareo. El voto que hizo Sansón, ¿recuerdan? Por eso Jesús tenía los cabellos largos. Pues nadie nos dice que tenían los cabellos largos, eso se lo inventó el mundo, ¿cierto? Por eso Jesús tenía los cabellos largos porque era nazareno de nacimiento. Nazareo. Es diferente, eso era un voto que se hacía antes del nacimiento del hijo, de dedicación al nazareo. Pero Nazaret tiene otra raíz. Vamos a analizarlo. Y vamos a la invasión seleucida de Jerusalén. ¿Qué es esto? Para poder entender la palabra Nazaret tenemos que entender algo, un acontecimiento que hubo. Ustedes recuerdan en la estatua de Daniel, ¿cierto? Que después de la cabeza de oro seguían ¿quiénes? El pecho de plata que representaba ¿a quiénes? A los griegos, perdón, a los persas, ¿cierto? Luego de los persas seguía el vientre de bronce que representaba ¿a quiénes? A los griegos. Los seleucidas estaban representados por ese vientre de bronce porque representaba a Grecia. Grecia, recuerden que quedó dividida en 4 imperios y uno de esos imperios fue de Seleuco, ¿cierto? Uno de los generales de Alejandro Magno. Un seleucida invadió Jerusalén, la tomó. Y ese seleucida se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Lo recuerdan algunos? Antíoco Epífanes. La Iglesia Católica interpreta la abominación desoladora como la invasión de Antíoco Epífanes a Jerusalén. Como nosotros interpretamos que la abominación desoladora fue el surgimiento del catolicismo, ellos se defienden diciendo, no, la abominación desoladora fue que Antíoco Epífanes invadió a Jerusalén y profanó el templo, ¿cierto? ¿Qué hizo en el templo? Antíoco Epífanes primero hizo una ceremonia el 25 de diciembre, celebró los cumpleaños del rey Júpiter. Y entonces, allí, en conmemoración de Júpiter, sacrificó en el templo un cerdo, ¿cierto? Eso fue el 25 de diciembre, cuando se celebraba
los cumpleaños de Júpiter. Por eso cuando el mundo celebra aquí los cumpleaños de Jesús, lo que está haciendo es celebrando los cumpleaños de Júpiter, el que nació el 25 de diciembre. En otras palabras, el Tamuz de Babilonia, el Salvador babilónico, nació el 25 de diciembre. Si cuando se investiga cuál es el origen de esa fiesta, encontramos de que no es una fiesta de principios cristianos. Jesús no la implementó, la Biblia no la enseña, Jesús nunca nos enseñó cuándo nació, ¿cierto? Ni nos dijo que celebrábamos su nacimiento, pero sí hay una religión, la religión babilónica, que sí celebra el nacimiento de su Dios, de su Salvador, y 25 de diciembre, porque el Salvador de ellos está conectado con el sol, y el 25 de diciembre el 25 es el día más corto, ¿cierto? Y termina la noche más larga. El 24 de diciembre es la noche más larga en el invierno. Y entonces parece que su sol, su Dios, muriera. Pero el 25 amanece y él nace. Nacimiento del sol invictus. Es realmente lo que significa esa fiesta. Natividad, nacimiento del sol invictus, o sea, el sol que sale victorioso, que lucha contra las tinieblas y gana. Y entonces se celebra el 25 de diciembre. Tiene una explicación astronómica. El nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre. Fue otra fecha diferente, pero no corresponde a la fecha del 25 de diciembre. ¿Qué pasó aquí? Antíoco Epífanes celebra esa fiesta, hace una abominación en el templo, sacrifica el cerdo, un animal inmundo, celebra la fiesta de Júpiter, coloca esa estatua de Júpiter, que es la misma estatua que está en el Vaticano, diciendo que es Pedro, pero es Júpiter, el dios solar, porque miren lo que tiene en la cabeza, un sol, ¿cierto? Es un dios solar. Y entonces, una vez que celebró esa fiesta, los judíos no pudieron seguir utilizando el templo. Es más, Antíoco Epífanes fue cruel con los judíos. Ellos, sus soldados, buscaban bebés. Y si veían que esos bebés estaban circuncidados, atravesaban ese bebé con sus espadas. Eso fue cruel. Pero entonces, 3 años después, los macabeos, ¿han oído hablar de los macabeos? Hay un libro de los macabeos histórico que está en las Biblias católicas. Los hijos de los sacerdotes se organizaron como un ejército y se independizaron de los seleucidas, ¿ya? La historia de los macabeos es interesante históricamente, porque fue una guerra cruel, una lucha cruel. Pero mientras existía esa guerra, para que no fueran a atravesar a sus hijos con sus espadas, ¿qué hicieron los habitantes de Belén? Los habitantes de Belén buscaron refugio. ¿Qué hicieron? Miren, los habitantes hicieron lo siguiente. De Belén, donde estaban, empezaron a huir y se organizaron al norte. Y acá en el norte conformaban una aldea y le pusieron por nombre Nazaret. ¿Qué significa esa palabra Nazaret? Nazaret viene del hebreo nacere. Y nacere tiene una raíz que es nexer. Nexer significa vástago. ¿Qué es un vástago? Un vástago es una rama, un renuevo, un brote. Lo que hemos visto de Semach, ¿cierto? Es otra manera de hablar de Semach. Nexer, o sea, una rama nueva. Después de muchos años, ¿cierto? Brotará. El olivo, por ejemplo, en la época de los judíos, y todavía los judíos cultivan olivo, ¿cierto? El olivo, la raíz del olivo puede durar miles y miles de años enterrada. Y de un momento a otro puede brotar de esa raíz enterrada, muerta, puede brotar
un renuevo, un vástago, un néxer. ¿Ya? ¿Por qué le pusieron así? ¿Por qué a Nazaret le pusieron Nazaret o Néster? Porque ellos sabían que venían de un linaje. ¿De quién? De David. ¿Cierto? Satanás quería acabar con el linaje de David porque sabía que del linaje de David nacería Jesús. Ellos al huir le pusieron a esa aldea Néser o Nazaret. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros somos la raíz del linaje de David. De aquí, de esta aldea, va a nacer ¿quién? El Mesías. La profecía lo dice, de la raíz de David nacerá el Mesías. Nosotros somos el néxer, el vástago. Mi pregunta, ¿somos nosotros también ese néxer? ¿Estamos sufriendo persecución? El pueblo de Dios que no sufre persecución no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios que está con el mundo, aplaudido por el mundo, que no le están atravesando con sus espadas, sus interiores, su carácter, no está siendo transformado por la espada del Espíritu, no es un néxer, no es un vástago. Por eso se llama Nazaret, y por eso la Biblia describe el linaje de Jesús como el retoño. De raíz de tierra seca brota una rama, un néxer. Isaías 11:1, ¿saben de dónde sacó Mateo esa profecía que decía, y será llamado Nazareno? Realmente lo que estaba diciendo es, y será llamado néxer. ¿De dónde lo sacó? De Isaías 11:1. Si ustedes ven en sus Biblias ahí, la cita de Mateo, donde él está hablando del Nazareno, ¿cierto? Vamos a Mateo, donde él está hablando de Nazareno. Mateo capítulo 2. Versículo 23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, ya sabemos que es Néxer, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado como Nazareno. Ningún profeta dijo eso, pero si ustedes ven ahí, si sus Biblias tienen las citas pequeñas, ¿cierto? Van a encontrar que esa cita es Isaías 11:1. Si ustedes van a la cita no van a encontrar el nombre Nazareno ahí. ¿Qué van a encontrar en esa cita? Isaías 11:1 dice, saldrá una vara, un joter, vara allí es joter, del tronco de Isaí, y un vástago, un néxer, un nazareno, retoñará de sus raíces. Eso fue lo que dijo Isaías, y a eso se refería Mateo, que Isaías había escrito que de la raíz de David brotaría un vástago, un néxer, y por eso Nazaret tiene ese nombre. ¿Cuánto estamos leyendo en Mateo, qué hermano? 2:23. Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén, porque se cumplió la profecía que iba a nacer en Belén Éfrata, pequeña, pero se crió como un néxer. ¿Me están comprendiendo? Como un vástago, como una raíz de tierra seca, como un don nadie, como el que nadie lo conoce, como el que nadie da por él, sin apariencia y sin hermosura para que lo deseemos. Un néxer. Y un hijo de Dios debe ser un néxer. Miremos la aplicación para nosotros, de Nazaret. Hechos 22:8. Pablo está tirado en el suelo, está ciego, revolcado en el polvo. Él era un soberbio, ahora Dios lo ha tumbado del caballo. Y entonces, revolcado en el suelo, pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús, el que lo había tumbado del caballo? Yo soy Jesús de Nazaret. ¿Por qué era importante para Jesús presentarse así? Yo soy Jesús, el néxer, Pablo. Estudia las Escrituras, las ignoras, tú te crees muy sabio, pero estudia
Nazaret. Nexer, el mensaje de Nexer, Pablo. El mensaje de Isaías 11:1. Yo soy Jesús, el Nexer, el vástago, el que nadie daba nada por él, pero yo soy ese. Yo soy el Mesías, el Dios. Yo soy el Nexer, a quien tú persigues. Miren este otro pasaje, Hechos 4:10. El discurso de Pedro, el día que se bautizaron como 5,000 personas. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿cierto? Se hacía énfasis de que era ¿de dónde? De esa aldea que nadie da nada por ella, de ese sitio humilde, del Nexer, de la raíz de Isaí, ¿cierto? Del valle de sombra de muerte, Jesucristo del Nexer, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sano. El Nazareno, miren, Marcos 1:24 dice, estos son los demonios. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, ¿qué? Nazareno. ¿Sabían los demonios qué iba a pasar en Nazaret? ¿Cierto? Jesús el Nexer, la raíz de David, que no es otra que la raíz del Padre, o sea, la raíz de Dios. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nexer? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Sabemos quién eres. El Santo de Dios, el vástago. Marcos 16:6. Y estos son los otros ángeles. Ese ángel dijo, mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a quién? A Jesús Nazareno, el Nexer, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar donde lo pusieron. Los ángeles lo reconocen como el Nexer, como la raíz, como el brote de la raíz, como el vástago, como la rama. Juan 18:7, volvió pues a preguntarles Jesús, ¿a quién buscáis cuando vinieron a capturarlo? ¿Y ellos qué dijeron? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Los mismos que fueron a capturarlo, lo reconocían como Jesús Nazareno. La importancia del nombre. Juan 19:19. Escribió también Pilato. ¿Qué escribió Pilato? La palabra INRI que aparece en latín, ¿no? ¿Pero qué escribió Pilato? Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, ¿cómo decía? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús, el Nexer. Este que está colgado aquí, este que está en esta vara, en este palo, en esta cruz, ¿cierto? Es el vástago, es el Nexer de Dios. Ya vamos a terminar. El linaje de Jesús ha sido tergiversado por el libro que les decía, el Código Da Vinci. Es una teoría que más que ficción es algo que el mundo cree y que muchos han querido poner en práctica. Vamos a ver si es el linaje de Jesús. Esta foto que ustedes ven aquí es una foto de la capilla de la Sagrada Familia que queda en el Hospicio de Austria en Jerusalén. En el Hospicio de Austria tiene un segundo piso y en ese segundo piso funciona esa capilla, se llama la Capilla de la Sagrada Familia. Y en esa capilla hay esta foto. ¿Qué identifican ustedes aquí? ¿Quiénes podrían ser estos personajes? Eso. Es lo que le venden al mundo. Es Jesús es José regañando a Jesús por haberse quedado en el templo 3 días, ¿cierto? Y haber preocupado a María, y entonces lo está reprendiendo para que no lo vuelva a hacer. Aparentemente eso es, pero no es eso. El que lo hizo sabía cómo lo hacía, porque esas personas, el priorato de Sión, que están buscando ser reyes en el mundo, dicen tener la descendencia de Jesús por sangre. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Que esta mujer
no es María la madre de Jesús, sino que es María la Magdalena. Que María la Magdalena, ¿cierto?, es realmente el Santo Grial, o sea, el receptáculo de la sangre de Cristo. ¿Por qué el receptáculo de la sangre de Cristo? La sangre es importante para tener que el linaje, la descendencia. Y María es el Santo Grial. En ella Jesús formó un ser. En otras palabras, era la amante. Y entonces tuvo una hija. Y esta es la hija de Jesús, supuestamente, con María Magdalena. Y quien está aquí no es José, el padre adoptivo de Jesús, sino José de Arimatea. Y José de Arimatea le está diciendo a la Magdalena, vete hacia los lados de Europa, hacia los lados de lo que iba a ser muchos años después Francia. Vete hacia París, hacia Francia, porque el linaje de Jesús va a brotar allá, el vástago de su raíz. Allá nacerán los futuros reyes del mundo. Eso es lo que enseña el libro. Es ciencia ficción, pero eso es lo que ellos enseñan y lo creen. Creen que hay una descendencia por sangre de Jesús a través de María Magdalena. Y que esos descendientes de Jesús tienen que llegar a ser reyes. Es más, algunos llegaron a ser, adoptaron ese título de ser los descendientes de Jesús. Se llamaron los merovingios. Este es un rey también allá en la foto. Este es el escudo de armas. Todo esto es de la capilla de la Sagrada Familia. Este es el escudo de armas de ese rey que estuvo en Jerusalén reinando un tiempo. Aquí dice la justicia de la fe. Son reyes religiosos, dicen ser descendientes de Jesús. Y dice puerto del tribunal del emperador, la última parte. Y pertenecen a la dinastía merovingia. ¿Qué es un merovingia? Merovingia, miren, en esta cúpula de esa misma capilla están dibujados los reyes merovingios, los reyes que tuvieron su reinado en la tierra. Esos reyes merovingios, ¿de dónde provienen? Esos provienen de los que fueron las tribus bárbaras, los francos, ¿cierto? Miren, Meroveo, de ahí viene el nombre merovingio. Meroveo, rey de los francos, desde el 448 al 457, dio su nombre a la dinastía merovingia. Una leyenda cuenta, mire la leyenda que dice, que nació de la unión de su madre, ¿cierto? Su madre, esposa de Clodión, que se llamaba el Cabelludo. Estos tenían el voto nazareo. Por eso se cree que además de ser descendientes de las tribus bárbaras, también tenían descendencia de la tribu de Dan. Recuerden que Dan no es mencionado en Apocalipsis. Se cree que son danitas. Y entonces Clodión, el cabelludo, porque no se cortaban el cabello por el voto nazareo, es el padre de Meroveo, pero es el padre adoptivo. Porque realmente la leyenda dice que el verdadero padre de Meroveo, ¿quién es? Un monstruo marino. ¿Dónde han escuchado ustedes los monstruos marinos? En la creación, ¿no? Un monstruo marino llamado Quinotauro, por lo que los sucesores del trono de Francia vendrían siempre del mar. Y vi salir del mar una bestia, ¿cierto? ¿Sí ven cómo se identifica a Satanás? Pero dice que fue Clodoveo. ¿Recuerdan ustedes el nombre Clodoveo? Al Papa para tumbar la tribu. Eso, Clodoveo derrotó finalmente las tribus que estaban invadiendo la zona donde posteriormente iba a quedar el Vaticano. Los visigodos, ¿cierto? Fueron la última tribu que fue vencida por Clodoveo, y cuando venció a los visigodos en el 508, le dice al Papa, reine usted. ¿Ya? Ellos se consideraban descendientes de sangre de Jesús. Por eso Clodoveo se vuelve católico y se bautiza en la religión católica. Hechos 24:5. ¿Por qué eran conocidos los discípulos cuando predicaban y por qué los aborrecían? Porque hemos hallado que este hombre, Pablo,
es una plaga. Cuando usted le digan así, de parte de la iglesia nominal, que usted es una plaga, saque pecho, ¿cierto? No se ofenda, porque eso es lo a que usted ha sido llamado. Usted ha sido llamado a ser que un semach, un retoño, un vástago. Usted no puede quedar callado, usted tiene que representar a Jesús. Usted tiene que ser una plaga para la falsa religión. Este hombre es una plaga y promotor de sediciones, separatista, enseña a la iglesia a dividirse entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta, de una secta. ¿Cómo se llamaba esa secta? Los nazarenos. ¿Cómo los conocían a los discípulos? No los conocían todavía como cristianos, los conocían como los Nexer, como el brote, la raíz de David, los nazarenos. Y así nos deben conocer a nosotros. Ese debe ser el linaje de Jesús en la tierra. Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje que de Abraham sois, y herederos según la promesa. Finalmente, hermanos, el Rey del universo, Cristo Jesús, el linaje real, el linaje que el mundo entero está anhelando tener, el linaje que se enorgullecían de tener los judíos, porque querían tener un reinado universal, querían tener un reinado para el mundo entero. Ese linaje está a las puertas de este mundo. Ese linaje finalmente será instituido sobre este mundo. Y ese linaje está asequible para todo aquel que quiera pertenecer a ese linaje. Simplemente, ¿qué tiene que hacer? Entregarle este desierto, entregarle este cuerpo muerto, entregar esta abominación que soy yo a las manos de Jesús, para que Él haga brotar en mí ese renuevo, ese nexer, esa semach, esa raíz que hará de mí un ser semejante a Cristo, y yo seré rey sobre las naciones, no por el amor al reinado, sino por amor a ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Cuántos desean ese reinado?